Mira, el decimonónico que yo aporto a esta aventura es Paul Lafargue. Paul Lafargue. Muy bien. Lafargue. Lafargue. Escrito que es un apellido francés. Lafargue. Vale, escrito como Lafargue y se pronuncia en francés. Muy bien. Eso es, muy bien, eso es. Sí, es un personaje muy curioso. Lo he elegido sobre todo por dos razones. Una, porque tiene una vida, su peripecia vital y su muerte. Las dos cosas dan para reflexionar y para pensar, por lo menos a mí me lo ha hecho. Y después también la segunda razón así más también importante es pues que escribió un libro que se llama Derecho a la pereza, que es un libro también referencial para mí, porque bueno, tú y yo nos conocemos desde hace muchísimo, desde tiempos del instituto, y sabemos que lo de la pereza, lo de trabajar y tal, nunca fue uno de nuestros principales objetivos en la vida, ¿verdad? Sí, entonces, lo de trabajar duro te refieres, ¿no? Hacer algo, trabajar en general. Sí, lo que es el trabajo, la labor. Eso es. Entonces, ya el título Derecho a la pereza me pareció muy sugerente y bueno, pues la verdad es que después leyéndolo, pues también es un libro que invita a pensar. Entonces, bueno, pues no sé, si quieres te cuento un poquito. Cuéntanos un poquito, antes de llegar al libro, cuéntanos un poco el contexto, más o menos cuando nació, dónde se desarrolló su vida, a qué se dedicó, un poquito. Sí, lo que te decía, su vida también es una vida muy interesante para entender el siglo XIX. Él nace en Cuba, en Santiago de Cuba, que entonces Cuba era una provincia española, es decir, que bueno, se puede decir que nació en España. Se puede decir que es español. Se podría decir que es español, sí. Él nace allí, es hijo de un rico hacendado francés, de ahí su apellido. Bueno, pues que tenía plantaciones de café y tal, y de una mestiza cubana. Una mestiza cubana, hija a su vez de una india oriunda de Jamaica, y de un refugiado haitiano. Es decir, que hay bastantes líneas oprimidas en la que era este hombre por la y étnicamente entiendo pues que tiene sangre por un lado europea y sangre antillana, ¿no? De las Antillas. Eso es. Incluso, claro, no podemos verlo ahora mismo. Obviamente los oyentes tendrán que hacer la labor como siempre creo que hacen de meterse en la Wikipedia, pero podemos decir que tiene un aspecto, digamos, étnico. Bueno, sí, y es algo que no... Ya su aspecto y su comportamiento también, en aquella época, pues ahora está todo más homogeneizado a lo mejor, pero en aquella época, pues los comportamientos diarios, cotidianos y tal, no eran tampoco los mismos en el Caribe y en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo, tanto el aspecto como esos comportamientos, que después comentaré, que no le gustan al que será su futuro suegro, ¿vale? Ya. Él cuando es niño, pues su familia se traslada a Francia y digamos que allí pues estudia medicina, profesión que bueno, dejará después porque deja de creer en ella, se le mueren 3 niños nada más nacer, 3 hijos, y digamos que abandona la medicina y tal. Pero bueno, él en Francia, aparte de sus estudios de medicina, pues pronto se convierte en un activista revolucionario. Es expulsado de Francia en 1865. Claro, hay que recordar sí. el contexto revolucionario, claro. Efectivamente, estamos hablando de 1865, el régimen de Napoleón III, y quedan poquitos añitos para la Comuna de París, que es uno de los últimos grandes intentos revolucionarios en el corazón de Europa, ¿no?
Él está muy ligado al pensamiento anarquista de Proudhon y, bueno, pues como digo, es expulsado de Francia y se va a Londres, que es una de las ciudades donde los exiliados por pertenecer a movimientos revolucionarios de la época pues solían acudir. Él va a Londres y va a casa de Carlos Marx. Intenta ser su discípulo y bueno, lo consigue de hecho. Marx vive allí con su familia bajo el paraguas económico de Engels y bueno, pues tiene allí una especie de escuela de pensamiento, ¿no? de discípulos. Todo el mundo que pasa por allí pues es bien acogido. Sí. Y este chaval, pues guapete, de piel morena y con acento y formas del trópico, como dices tú, sí. No solo que consigue ser pues discípulo de Marx, sino que además se enamora a una de sus hijas, a Laura. Y se casa con ella, de hecho. Esto, como decía antes, a Marx no le gusta mucho porque Paul Lafargue le parecía que tocaba mucho a su hija, ¿sabes? Que era demasiado cariñoso, incluso aun cuando ya estaban prometidos, por así decirlo, era algo que no casaba muy bien con las costumbres de la época. Era cariñoso, por así decirlo. Era demasiado cariñoso, muestras de cariño excesivas le parecían al bueno de Carlos Marx, que además en esto de igualdad racial pues no era tan avanzado como en otros temas más económicos, ¿no? Claro. Y solo sabemos que tocaba a su hija, al propio Marx, ¿no? Sí, bueno, sí, es lo que es con la que se casa, con Laura. Sí. Y empiezan a tener una vida en común, difundiendo las ideas de Carlos Marx por toda Europa, sobre todo pues acudiendo a sindicatos de trabajadores que ya se estaban empezando a formar. Sobre todo lo hacen en Francia, pero por ejemplo también en España, ya que bueno pues cuando la Comuna de París es derrotada en 1871, pues la pareja también viene a España. Antes ya había estado en España porque lo envía su suegro, digamos, o bueno, la Primera Internacional lo envía allí para intentar difundir las ideas marxistas en contra de las vacuninistas, digamos, e intenta él extender el marxismo en España con poco éxito porque, bueno, como ya sabéis, serán las corrientes anarquistas las que terminen imponiéndose en esa época de la década de los 70, 80 del siglo XIX. Pero vuelve a España después de la derrota de la Comuna de París, es detenido en Huesca, liberado poco después, y está como un año aquí colaborando con la sección española de la IT. Ahí trabaja codo a codo con Pablo Iglesias, con el fundador del Partido Socialista, y bueno, pues lo mismo, intentando hacer un partido que representa el movimiento, un partido político que representa el movimiento obrero en España y un poco en contra de las tesis apolíticas más del anarquismo clásico del bakuninmismo. ¿Vale? Por eso hay una conexión muy grande entre este personaje, entre Paul Lafargue y los socialistas españoles. De hecho, Lafargue es uno de los autores marxistas más traducidos al castellano de su tiempo. Es decir, no solo es el yerno de Marx, es un personaje que por sí mismo tiene cierta relevancia. Durante esos años, por ejemplo, también traduce del alemán al español El Capital, que es una de las obras referentes de Carlos Marx, siendo criticado por él, por su suegro, ya que según él, pues su yerno en la traducción simplifica en exceso el mensaje. Ya digo que no le termina de tener demasiado cariño a su suegro, o sea, a su yerno, Carlos Marx. Y era, por lo que veo, un suegro duro, ¿no? Era un suegro duro, por lo menos con este. No sé si con otros, porque ya que él tuvo varias hijas y tal, pero con este no le entró bien ya desde el principio y bueno, a pesar de que la pareja, no solo él, sino también Laura Marx, dedicaron su vida
a extender el marxismo, pues no debió ser suficiente para el bueno de Carlos Marx. Fue, por ejemplo, también elegido ya de regreso a Francia en 1891, fue elegido diputado al Parlamento francés, siendo el primer socialista francés en serlo. Y bueno, como su yerno, pues tanto Paul Lafargue como Laura Marx vivieron en buena parte durante bastantes épocas del dinero que enviaba Engels. Engels era un millonario, por así decirlo, un hombre que tenía muchísimo dinero, venía de una familia de industriales y él, bueno, pues tenía bastante dinero y dedica buena parte de ese dinero pues a permitir a activistas políticos de la época pues a vivir sin un salario, ¿de acuerdo? Uno de ellos es Carlos Marx, evidentemente, pero también ellos, ya digo, que viven de Engels durante bastante tiempo y de hecho cuando Engels fallece, pues parte de la herencia va para Paul Lafargue y Laura Marx. Y bueno, pues esto es un poco lo más relevante de la vida de Paul Lafargue y bueno y también de Laura Marx. La muerte también tiene mucho cacao, mucho que rascar, Josan. Porque bueno, ellos después de 40 y tantos años casados, ellos habían pactado suicidarse. Habían pasado a suicidarse en el momento que vieran que no eran útiles a la causa y bueno, pues él tenía muy claro que no cumpliría los 70 años y de hecho, bueno, pues una noche en su residencia parisina, pues después de un día en el que habían preparado todo, pues fueron a resolver varios asuntos que tenían pendientes, se despidieron de sus amigos más cercanos, fueron al cine, caminaron por la ribera del Sena, visitaron una tienda de dulces que les gustaba mucho y finalmente regresaron a casa y tomaron té con cianuro. Se acostaron en la cama de su habitación, abrazados, y así aparecieron al día siguiente muertos, evidentemente, y abrazados. Después se les enterró en el Père Lachaise, uno de los cementerios más importantes, más famosos de París y de Europa. Y bueno, esta decisión, que como digo fue acordada por ambos tiempo antes con bastante frialdad, después de tener 3 hijos muertos, de estar pues en una pobreza bastante acuciante, ya pues viendo de cara a la vejez y bueno, pues fue una decisión racional, según ellos, pactada. No sé si te parece que lea la carta de suicidio, creo que explica bastantes cosas y que es bastante reveladora, es cortita. Me parece estupendo. Pues mira, Paul Lafargue dejó una notita, digamos, para la posteridad. Sano en cuerpo y mente, termino mi vida ante una vejez despiadada que me ha quitado mis placeres y alegrías uno tras otro, y que me ha estado despojando de mis poderes físicos y mentales. Puede paralizar mi energía y romper mi voluntad, convirtiéndome en una carga para mí mismo y para los demás. Durante algunos años me había prometido a mí mismo no vivir más allá de los 70, y fijé el año exacto para mi partida de la vida. Preparé el método para la ejecución de nuestra resolución. Era un ácido hipodérmico de cianuro. Muero con la alegría suprema de saber que en algún momento futuro la causa a la que me he dedicado durante 45 años triunfará. Viva el comunismo, viva el socialismo internacional. Bueno, pues esta es la nota que deja. Y bueno, pues esta decisión personal de esta pareja tuvo un debate bastante acalorado en todo el movimiento político, digamos, afín de la época. Y bueno, pues en su mayoría se les reprochó esta decisión. Por ejemplo, Lenin dijo algo así como que un socialista siempre pertenece al partido y que nadie se puede suicidar mientras pueda servir a la causa, aunque sea solo pues escribiendo un artículo cada cierto tiempo o lo que él pueda o ella pueda, ¿no?
parece que los 40 y tantos años de acción militante no eran suficientes para Lenin, para que esta pareja tuviera la capacidad de decidir por sí mismo. Hubo, por ejemplo, otras corrientes, ya digo que minoritarias en este caso, que sí que respetaron la decisión y no la politizaron, por así decirlo. Por ejemplo, el caso del anarquista español Anselmo Lorenzo, que es un personaje, estaba dudando entre los dos, entre Anselmo Lorenzo y Paul Lafargue, pero bueno, por diversas causas al final me he elegido para el programa a Paul. Pero bueno, este también es un personaje muy interesante y además fue uno de los que más polemizó con Paul Lafargue en sus estancias en España, porque representaba, digamos, la corriente anarquista con la que intentaba Paul Lafargue luchar para extender su corriente más marxista socialista, ¿no? Y bueno, pues no sé, eso te puedo contar un poquito de... No nos has dicho que dijo Anselmo. O sea, bueno, pues eso, que respetaba la decisión como una cuestión estrictamente personal y que, bueno, un poco era el contrapeso a esa corriente que fue más amplia de condena a esta pareja por haberse suicidado, sí, y no haber seguido pues actuando, llevando acciones, aunque fueran pequeñas y tal, en favor de la causa socialista, ¿no? Sí. Ese es un poco Muy bien. tema. Y por terminar, que nos puedes contar un poco de la obra, así a grandes rasgos, que quizás la obra que más te ha marcado de él y la que más te gusta. Bueno, él por sí mismo seguramente no hubiera pasado a la historia si no hubiera conocido a Marx, por ejemplo, pues seguramente hoy no estaríamos hablando aquí de él, ¿no? Pero sí que era un personaje con cierta relevancia en cuanto a sus ideas originales propias y tal, y sobre todo, pues aparte de ser traductor y difusor de la obra de su suegro, él escribió el Derecho a la pereza, que yo creo que es una lectura obligada pues entre partidarios y críticos del movimiento obrero europeo de finales del 19, una especie de contestación al ensayo del derecho al trabajo de Charles Fourier. Y bueno, su tesis principal es que hay un mal que azota a las clases obreras en las sociedades capitalistas, que es el amor al trabajo, ¿no? Y bueno, que él reivindica el derecho a la pereza, no al trabajo. Entendido la pereza, pues un ejercicio libre de entretenimiento, de culto a la ciencia, al arte, al entretenimiento. Se trata de cambiar, de dejar de considerar el trabajo como el valor supremo del obrero y que este pasa a ser, pues el ocio, ¿no? La pereza, el entretenimiento, digamos que es una visión un poco no tan europea, ya que del pensamiento marxista, sino que incorpora, digamos, pues por eso decía que sus raíces, digamos, caribeñas, pues también tenían algo de influencia en su comportamiento y en su obra posterior, ¿no? Esto, bueno, ahora no sé qué puede parecer, ¿no? Pero en aquella época la palabra pereza se entendía como una provocación, hablar de ella como un derecho humano, ¿vale? En la práctica, lo que él en el libro reivindica es una jornada laboral de 3 horas como máximo, que le permita al obrero, a la obrera, disminuir las jornadas de trabajo y tener más tiempo para el esparcimiento. Hay que entenderlo también en su época, ¿no? Esta propuesta de defensa del ocio es quitarle también un privilegio a las clases dominantes, como es el ocio, que ahora, bueno, pues aunque en menor medida que las clases dominantes, pues las clases menos pudientes también puede disfrutar, pero no era el caso del siglo XIX. Y bueno, pues es reivindicar ser perezoso. Él tenía una frase muy
muy maja, que es ser perezosos en todas las cosas, excepto en amar y beber. Excepto en eso, ser perezosos. Y bueno, pues eso, no sé, el libro viene un poco a oponer la exigencia del esfuerzo diario en el trabajo, la productividad que el capitalismo exige, y contraponerlo con un llamamiento al goce y a la pereza, ya digo, pues concretándolo en un régimen laboral de 3 horas máximo. Y bueno, que no sé, yo cuando me lo leí hace muchísimo tiempo, pues también me ayudó a reflexionar sobre esos dogmas que nos intentan vender desde de la superación individual, del esfuerzo y todo eso. Muy bien, pues ha estado genial conocer a este nuevo decimonónico que ya se va a quedar en la galería de nuestras decimonónicas y decimonónicos. Y espero, José Luis, que no sea el último que nos traes y que puedas seguir colaborando y sobre todo escuchando en la segunda temporada. Hombre, lo de escuchar es un placer, y lo de colaborar pues también, evidentemente. Siempre que me llames, ahí estaré.